pensando un poco, ¿verdad? En el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, comentando con Javo hace un ratito y con Betsy, platicábamos de el hecho de, pues, que no se dio un antecedente un poco de esta epístola que escribió este Pablo a los Efesios. Un poquito intencional, no lo hice al principio, deseando que sea el Espíritu Santo quien realmente nos guíe a descubrir los misterios de esta carta. Pero estoy segura que ya todos Dios nos habló a través de ello, de nuestra lectura, de nuestra meditación y de alguna oración que hayamos nosotros preparado en ello. Sin embargo, hoy que vamos a hacer este ejercicio, me gustaría darles un preámbulo antes de entrar a nuestra clase. Y pues vamos a recordar, ¿verdad? Pablo era un hombre, pues totalmente, era fariseo de fariseos, él se llamaba. Era un hombre que cumplía la ley, judío, que cumplía la ley, era de la tribu de Benjamín, por cierto, y cumplía la ley al dedillo. Él mismo dice, que lo vean y lo imiten, porque él era un hombre que cumplía la ley en todo. Y él tenía gran celo y por eso fue tan perseguidor de los cristianos cuando se dio la venida de Cristo y todo eso, él tenía celo del Dios que él conocía bajo la ley. Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo lo tocan y el mismo Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces ahí es donde viene la conversión de Pablo, y no inmediatamente que él se convirtió, se acercó a predicar, ni todo esto, estuvo apartado varios años, incluso fuera de Jerusalén. Yo me imagino que meditando en todo esto que había pasado, en todo lo que le había pasado, la revelación que Dios le había dado. Entonces, yo cuando veo la vida de Pablo me doy cuenta que si Dios, bien Dios no hace acepción de personas, a todos nos puede hablar, a todos nos puede dar su revelación, y de hecho no desecha a nadie, no importa nuestro pasado, nuestra condición, Él a todos nos recibe. Pero me doy cuenta lo importante que es conocer su palabra, estudiarla, leerla, porque Pablo fue usado de una manera tan impresionante, a pesar de haber matado a gente del pueblo de Dios, perseguido, ¿verdad? Con odio, con enojo, porque Dios es el que pesa los corazones. Y Pablo no solamente tenía celo por su Dios, sino era un hombre totalmente preparado, conocía la Torá completa, bien leída. Y ahí eso es el ejemplo que nosotros debemos tomar. Dios nos va siempre a revelar su palabra, lo que nos quiere decir para nuestra asignación en esta tierra, pero entre más conozcamos de su palabra, tendremos mayor revelación de él. Entonces, el estudio es importante para poder nosotros entender lo que Dios nos habla. Entonces, esta era la condición de Pablo y pues para nosotros no es desconocido que fue uno de los autores que más cartas escribió, que Dios lo usó para hacerlo. A Pablo se le asignó el ministerio a los gentiles y Mateo tenía la asignación de la conversión de los judíos. Entonces, Pablo tenía esa doble tarea, siendo fariseos, compartirle a los gentiles que era un pueblo totalmente idólatra. En ese tiempo la gente no adoraba un solo Dios, adoraban muchos dioses. Y miren, aquí leí brevemente, les voy a decir cuál era la condición de esa ciudad Éfeso, a quien le fue escrita esta epístola, qué condición tenía a grandes rasgos la ciudad. Dice, en la antigua Éfeso fue una gran ciudad comercial y un centro para el culto de Cibeles, la diosa de la fertilidad de Anatolia. Bajo la influencia de los jonicos, Cibeles se convirtió en Artemisa, la diosa virgen de la casa y de la luna, y un templo fabuloso fue construido en su honor. Si nos damos cuenta, Éfeso era un lugar de religiosidad, de cultos, y pues la palabra Dios es un Dios celoso. Entonces esta gente que no era del pueblo de Dios eran gentiles, por eso les llamaba, porque no eran judíos, aparte de ser idólatras, pues el Señor quería alcanzar a todas las naciones. Y
y Pablo es cuando empieza a hacer sus epístolas. Quiero, así es como llegamos a esta carta que fue escrita. Miren, aquí en mi Biblia tengo una rápida, pues sí, como un cronograma de cómo fueron escritos los libros de la Biblia. Y aquí me da unos datos breves pero útiles. Dice que el autor de esta epístola a los Efesios fue Pablo. Sabemos que fue inspirada por Dios, pero él la escribió. Y los temas centrales de esta carta son la iglesia gloriosa. Y una de las palabras claves que vamos a encontrar al leer esta carta es gloria, el cuerpo y lugares celestiales. Esta carta fue escrita 60 años después de Cristo. Cristo ya había ascendido al cielo y después de 60 años fue escrita esta carta. Yo tengo una Biblia que se llama Biblia cronológica. No sé si ahí la alcanzan a ver. A mí me gusta leer esta Biblia cronológica. Ahí, ¿verdad? ¿Sí la ven? La Biblia ¿Sí? ¿Sí la vieron? Gracias. La Biblia cronológica nos da todos los libros de la Biblia del Nuevo y del Antiguo Testamento, pero nos la da en el orden que se sucedieron sus escritos. No es la Biblia como la que nosotros conocemos, en el orden que están acomodados los libros de las Biblias que nosotros normalmente tenemos, sino que esta Biblia está acomodados los libros de acuerdo a cómo fueron escritos. Entonces a veces estás leyendo Jeremías y de repente te está llevando a otro libro que dices, no me seguía ese, me seguía Isaías, pero no es así, está en el orden. Y trae mucha revelación este tipo de lectura, porque es como si estuvieras leyendo un libro de historia así en la secuencia correcta como se dieron las cosas. Y en esta Biblia yo encontré un extracto de la carta a los Efesios que les voy a leer. Dice, una segunda carta también fue enviada por medio de Tíquico, pero se sabe mucho menos acerca de a quiénes estaba destinada, puesto que hay algunas evidencias textuales de que fue escrita a la iglesia de Éfeso. Ha sido considerada tradicionalmente como la carta de Pablo a los Efesios. Aquí se está refiriendo que no tiene un destinatario por nombre. Por eso se quedó como una carta para todos los efesios. No había un personaje a quien este Pablo estuviera etiquetando. Eso, por cierto, sería coherente con la dirección del viaje de Tíquico desde Roma a Colosas. Y por supuesto, Pablo no es ningún extraño para los efesios. Pero dado que no hay salutación personal, como podría esperarse porque los creyentes de la iglesia son bien conocidos por Pablo, es posible que esa carta tuviera el propósito de que circulara por todas las iglesias de la región. Cualquiera que fuera la intención, el mensaje es universal. Pablo escribe acerca de la exaltación, de la exaltada relación entre Cristo y la iglesia y de los resultados prácticos que dicho conocimiento debe traer a las vidas de los cristianos, individualmente. Comienza por resumir cómo el plan eterno de Dios se revela por medio de Cristo. Luego procede a enseñar varias lecciones sobre la iglesia, la justicia personal, las relaciones terrenales y las relaciones del cristiano con Dios. Si nos damos cuenta, esta carta está relacionada con todo lo celestial de Cristo, pero ¿cómo hacemos nosotros relación espiritual con ese gran regalo que Jesús hizo para nosotros, que fue la salvación? Ese es lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, compartirles que leyésemos como primera lectura guiada por nosotros, por nuestro grupo, precisamente porque los temas con los que nosotros iniciamos, hoy estamos cumpliendo 2 meses de haber iniciado el taller de oración, empezamos el 26 de mayo, y estoy contenta porque creo que estamos
avanzando, espero que lo sientan ustedes igual, estamos poniendo fundamentos sólidos. Y la carta de Efesios, o la epístola a los Efesios, nos va a seguir ayudando porque nosotros empezamos, ¿se acuerdan que Javier nos dio las 6 batallas que debemos ganar? Y la primera era la de la identidad. Entonces yo me enfoqué en eso porque es nuestra identidad, en quiénes somos en Dios y quién es Dios en nosotros, como nosotros vamos a poder encontrar nuestro destino, nuestro propósito, nuestro llamado, nuestra misión. Y en cuanto nosotros vayamos por ese camino con entendimiento y claridad, entonces vamos a dejar una herencia de bendición, porque cada acción que nosotros hacemos en el mundo natural es una acción eterna que va a redundar en nuestras generaciones. Y qué importante es que conozcamos nosotros nuestro llamado, nuestros dones, nuestros talentos, el por qué estamos en esta tierra, para poder ejecutarlo y entonces dejar ese legado. ¿Sí? Como último me gustaría, esa es la importancia de la carta de la epístola a los Efesios, y hay otra razón también que yo considero que es importante. Nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético, que es un libro que nos cuenta lo que está por suceder. En algunos pasajes son cosas que ya están sucediendo, pero en su mayoría Apocalipsis está por suceder. Entonces, aquí en este libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, hay algo muy interesante que se llama Mensaje a las 7 iglesias. Y fíjense cómo el primer mensaje es el mensaje a Éfeso. O sea, que tiene que ver con la epístola a los Efesios. Y esto es algo muy interesante porque cuando nosotros recién llegamos a Cristo y hay una conversión real en nosotros, en verdad uno se siente enamorado de Dios. Uno siente ese amor, no quieres hablar de otra cosa que no sea de Él, quieres adorarle, quieres leer, quieres estar pegado a la fuente, a todo mundo compartirle tu hallazgo, cómo te sientes, ese enamoramiento del que uno no quiere desprenderse. A eso es lo que se le llama el primer amor, ¿sí? Es algo parecido a cuando nos enamoramos por primera vez en la vida de alguna persona, que queremos respirar su aire, creo que ni hambre sentimos, todo el tiempo queremos estar con esa persona, hablar con ella, pensar y todo. Entonces, por eso la palabra de Dios le llama el primer amor a nuestra conversión. Y vean lo que el Espíritu le dice a la iglesia de Éfeso. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Estas letras en mi Biblia están escritas con rojo. Cuando están escritas con rojo, quiere decir que no es algo, una interpretación de hombre, sino es una revelación totalmente espiritual. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que han hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Todo eso estaba haciendo bien la iglesia. Este mensaje le dice, está bien, estoy reconociendo cómo me amas, tu trabajo por tu ministerio que yo te encomendé. Sin embargo, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran un pueblo idólatra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer
del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, que es palabra de Dios. El llamado que nos hace Dios a través de tanto la carta a los Efesios como esta palabra que está en Apocalipsis 2 es que está bien que trabajemos en el ministerio, que hagamos buenas obras, todo eso está bien, pero que no olvidemos ese primer amor. Y ese primer amor tiene que ver con la oración de intimidad, con la búsqueda diaria de Dios, con ese lugar secreto en donde nosotros derramamos nuestro corazón en adoración a Él, en búsqueda de Él, no por lo que nos pueda o no dar, sino porque lo buscamos a Él de todo corazón. Entonces, una vez hecho este comentario, espero que sea útil para ustedes conocer un poco más el trasfondo de este mensaje y que así siga siendo la revelación de esta epístola para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, y seamos muy afirmados. También, si se dan cuenta, Oli nos compartió sobre la armadura de Cristo, y la armadura espiritual viene aquí, viene en el capítulo 6 de Efesios. Creo que también fue acertada escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo, porque cuando yo pensé que este era el libro que teníamos que empezar leyendo, aún no me daba cuenta que iba a reforzar también lo que Oli nos iba a compartir. Entonces, yo quiero hoy darles muchas gracias a Dios porque veo cómo sin ponernos tan de acuerdo en todo lo que hemos de hacer, Dios nos pone en acuerdo para compartirles lo que Él quiere decirnos a nosotros. No son las buenas ideas nuestras, se los puedo asegurar. No crean que hacemos una junta de 10 horas para decir, ¿qué les decimos? ¿Cuál ponemos? ¿Tú cuál vas a decir? ¿Yo cuál digo? En realidad, cada quien está haciendo su oración y pues nos coordinamos un poco para tener orden, pero en realidad oímos la voz de Dios y hasta ahorita yo siento que le ha respaldado lo que estamos haciendo, pero no es lo que yo piense, es lo que ustedes deben sentir, que es Dios quien está avanzando a través de su mente y de su corazón para poder sacar realmente todo el provecho que Dios desea que tengamos de este tiempo. ¿Sí? Pues Javo, te cedo la palabra y todo lo demás. Micrófonos acción.